Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Antonio Zapata Velasco. Él es historiador con estudios de posgrado en la Universidad de Columbia. Se especializa en los procesos políticos del siglo XX en el Perú y América Latina. Actualmente es docente de Historia de América Latina en la Universidad de Shanghai, en China. Asimismo, algunos lo podrán recordar tanto por su labor como director y conductor del programa Sucedió en el Perú, como por su labor docente en la Universidad Católica. Muchas gracias, Arturo Zapata, por acceder a conversar con nosotros esta tarde. Espero que nuestra conversación sea tanto del agrado suyo como el mío. Buenas tardes con ustedes. Más bien, las gracias son mías por haberme invitado a esta entrevista. Antes de pasar a las preguntas de fondo, yo quisiera preguntarle por qué eligió estudiar historia y por qué se decantó finalmente por especializarse en lo que es la historia política contemporánea. Bueno, al igual que estábamos conversando antes de prender la cámara, o la grabación digo, yo también desde el colegio tenía afición por la historia, me gustaba la lectura en general, y dentro de las cosas que leía, que eran muy diversas, ¿no? Literatura también, pero entre la historia, un poco por la geografía, eran mis lecturas favoritas. De tal manera que tenía una fuerte inclinación desde el colegio. Luego, al entrar a la universidad, tuve unos años en los cuales pasé de una cosa a otra, estudié también filosofía primero, y finalmente me retiré de la vida universitaria. Fueron unos años en los cuales me dediqué a la militancia política, y fueron largos, unos 10 años que estuve dedicado a la militancia política como que a tiempo completo, de tal manera pues que estuve retirado de la universidad sin haber terminado. Vine a terminar y volví a terminar la universidad cuando andaba cerca de 30, 29, 30 años. Y realmente terminé cuando ya tenía como 32. Para aquel entonces estaba, digamos, completamente maduro y seguro que ese era mi camino. Ahora, ¿por qué la historia política? Pues porque mi periodo anterior, ¿no?, dedicado a la militancia a tiempo completo, significaba, ¿no?, que la política me importaba mucho y que la conocía, ¿no? Entonces, a la hora que ya dentro de la carrera vas a definir tu especialidad, pues vas en búsqueda de eso, ¿no? Algo que de verdad te interese y que asimismo, adicionalmente, pues ya tienes cierta experiencia, tienes cierto conocimiento, has leído los clásicos, has entendido las líneas maestras alrededor de las cuales se organiza la vida política de la gente, y sientes pues que ese es tu área de especialización. Ahora, en lo que a contemporánea se refiere, les diré que lo que siempre me ha gustado ha sido hacer historia, hacer investigación histórica, meterme en un tema del cual haya leído algo en los periódicos. Es algo que ha ocurrido durante mi vida o algo que pueda entrevistar a gente mayor, gente muy vieja, que haya sido protagonista o que recuerde. Entonces, ubicarme en los años 40, 50, 60, 70, han sido realmente el periodo que yo más he conocido, y por esto, ¿no? O que yo leí de chico en el periódico algo sobre el fin de los 50, comienzo de los 60, cuando ya empezaba yo a leer periódicos, digamos, todos los días, o que haya conocido algunos protagonistas que me hayan contado una historia y que a partir de eso la haya seguido, ¿no? Entonces, como que la curiosidad básica para la investigación histórica ha venido de esas dos fuentes. Entonces, a la larga, eso me ha permitido, primero, ubicarme como historiador, segundo, como temáticamente en esta área de historia política,
y luego en lo contemporáneo, ¿no? En lo que está más cerca de nosotros, la segunda parte del siglo XX, mediados del siglo XX para adelante. Un poquito para atrás, un poquito para adelante. Qué interesante que nos señale esto, porque me permite a mí preguntarle, a partir tanto de su experiencia militante como también por parte de su trayectoria académica, respecto a los elementos que usted podría encontrar que distinguen más o menos los diferentes partidos que se han ido pasando con el lapso del tiempo, en el caso peruano, tanto de orientación de izquierda como de derecha. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle si usted encuentra algunos patrones de diferenciación que se han mantenido más o menos constantes a lo largo del tiempo hasta nuestros días, o si más bien se trata de diferentes características que van mutando dependiendo del contexto. Bueno, para entender el funcionamiento de las categorías izquierda y derecha en el mundo político, se emplean varias definiciones y entre otros teóricos yo quería, ahora que conversamos un poco, basarme en la idea de un politólogo italiano bastante conocido llamado Norbert Bobbio. Bobbio piensa que la izquierda y la derecha se diferencian en función a un criterio básico que es el de justicia, ante el cual la izquierda lo que piensa es que cuando más justa, más equitativa, más igual sea la distribución de la riqueza, es mejor para la sociedad, porque la sociedad estará más feliz, la sociedad tendrá menos contradicciones y podrá prosperar toda junta en un clima más o menos armónico. Y por el contrario, la derecha piensa que la distribución justa, equitativa, es inconveniente, porque en realidad eso mata la inventiva, en el sentido que la creatividad, la creatividad, proviene, el estímulo para ello proviene de querer tener más. Y entonces, si uno distribuye todo igual, pues mata el deseo de prosperar. Para prosperar tiene que aceptarse una cierta desigualdad. El que prospera saca adelante a los demás, pero su esfuerzo vale una distribución desigual. Sin distribución desigual no habría progreso. Ese es el pensamiento básico de alguien de derecha. El pensamiento básico de alguien de izquierda es el que mencioné anteriormente. Ahora bien, a continuación de esto, Bobbio piensa que hay una segunda línea. Esa línea es la línea de la libertad. Entre algunas personas que son muy liberales, no solo en lo político, es decir, que debe haber competencia y que el poder debe resolverse a través de elecciones, sino también en lo social, que la gente debe hacer un poco lo que quiere y que el resto tenemos que ser tolerantes frente a la libertad de los demás para hacer lo que les venga en gana. Y esto, pues, con referencia a la vida sexual, a las drogas, en fin, a las costumbres en general, ¿no? Bueno, y que en oposición, en esa línea donde la libertad está en un polo, al otro lado está más bien una actitud autoritaria, dictatorial, de querer como ser muy conservador en lo político, pero a la vez ser muy autoritario en lo social, autoritario en lo político y conservador en lo social. Ese autoritario en lo político y conservador en lo social está al otro lado del liberal. Pues bien, la idea de Bobbio es que es necesario, para encontrar realmente el espectro, es necesario combinar ambas líneas, cruzarlas. Y entonces, en realidad, en el esquema de Bobbio, en vez de dos polos, izquierda y derecha, hay cuatro. Y estos cuatro son una izquierda autoritaria y conservadora, digámosle perfil estalinista, y una segunda izquierda más bien democrática, y en el lado de la derecha lo mismo, una derecha autoritaria, fascistoide, digamos, y una derecha, centro-derecha democrática.
Entonces, lo que tenemos es 4 actitudes básicas. Y esas 4 actitudes básicas llevan a entender los grupos políticos de una manera un poco más fina, ¿no? Un poco más sutil, que si uno simplemente piensa en términos de izquierda-derecha. Por ejemplo, en las elecciones actuales, como en las del 2016, encuentro claramente en el caso de la izquierda, una izquierda más democrática, cuya candidata es Verónica Mendoza, y una izquierda más radical. En estas elecciones es el señor Castillo, en las anteriores elecciones fue el señor Santos. Esa izquierda más radical corresponde pues a esa segunda izquierda cuyo perfil es más conservador en lo social y un poco más vertical y autoritaria en lo político que la otra. Y lo mismo encuentras en la derecha, ¿no? Una derecha más extremista y una derecha más de centro-derecha. Más dialogante, más democrática, más susceptible de formar un bloque de centro en algún momento, con alguna gente de izquierda, qué sé yo, ¿no? Pero asimismo encuentras una derecha muy, muy radical, que evidentemente de llegar al poder gobernaría sola y no consideraría a nadie de los otros grupos. Entonces el espectro peruano y en realidad casi el espectro de cualquier sociedad democrática se entiende mejor con esquemas de interpretación de izquierda a derecha un poquito más complejos, ¿no? Como el que ofrece Bobbio y que superan, por lo tanto, la capacidad de interpretación de la simple dicotomía izquierda-derecha que muchas veces se usa, ¿no? En el lenguaje diario, digamos, ¿no? Claro, y es en función a esto que usted acaba de mencionar respecto a, digamos, que debe existir un gran margen, o al menos un margen amplio de graduación de lo que se entiende a partir de esta dicotomía que simplemente no pinta el panorama en blanco y negro, sino más bien con una serie de escala de grises que reflejan de manera un poco más cercana a la realidad lo que es la oferta política en diferentes sociedades en las cuales vivimos ahora. Y en este sentido, yo quisiera preguntarle sobre precisamente el caso peruano, cómo he visto que el electorado, o al menos lo que se ve en redes sociales y en general en la vida cotidiana, hay una preferencia mucho mayor por esta izquierda más democrática, más por así decirlo, renovada, representada por Verónica Mendoza, que por una izquierda mucho más conservadora, como es la que representa Pedro Castillo. En ese sentido, ¿a qué cree que se haya debido esta gran acogida que tiene la propuesta de los que respaldan a Verónica Mendoza? Y si esto corresponde a un proceso dentro de la historia política peruana, más o menos, ¿dónde podría usted colocarlo? Bueno, en lo que se refiere a la historia de la izquierda, un gran acontecimiento, es un acontecimiento macro de influencia muy prolongada, fue la caída de la Unión Soviética. La caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, el hundimiento de las repúblicas de Europa del Este y la transformación hacia el capitalismo de la esfera de influencia de la Unión Soviética fue en los años 90, ¿no? Comenzando los años 90, el año 91, fue el gran acontecimiento que marca la historia de la izquierda contemporánea y que define como nuevos rumbos, ¿no? Entonces me parece que de ahí para adelante las nuevas izquierdas tienen que cambiar y van a cambiar puesto que la realidad es completamente diferente. Se ha hundido lo que era pues el Imperio Soviético y el Imperio Soviético era la propuesta estalinista. Esa propuesta estalinista era una propuesta de izquierda autoritaria, vertical, totalitaria y pero a la vez izquierda, ¿no? Era parte de un pensamiento de izquierda en el sentido de redistribución de la ganancia,
sociedades más o menos igualitarias, muchas oportunidades para, a través de la educación, lograr un posicionamiento profesional en la vida. En fin, tenían una serie de características que lo hacían de izquierda, pero a la vez una expresión hiper centralista y autoritaria, vertical y en ese sentido dictatorial. Ahora bien, el hundimiento de esa postura, el año 91, ¿no? El hundimiento de la apuesta estalinista, hace que la izquierda, que surge de la conmoción, de la reorganización de la fuerza de izquierda después de esa conmoción, la reorganización de la fuerza de izquierda pues tiene que incorporar una nueva visión de la vida. Y esa nueva visión de la vida incorpora elementos de la propuesta liberal. En primer lugar, el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos había sido fuerte en el Perú desde los años 80, pero en los 90 también va a tener una gran importancia. Y originalmente el tema de los derechos humanos es algo que proviene de una propuesta, ¿no? Una demanda, una idea, una propuesta política que proviene del pensamiento liberal, al final de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el cual el tema de los derechos humanos es planteado en la Carta de las Naciones Unidas y cobra gran auge desde ahí. Entonces, más bien la izquierda recoge algunas ideas que surgen en el pensamiento liberal y las adapta a las nuevas circunstancias que se viven en el siglo XXI. ¿Por qué izquierda? Porque en todo momento de la historia siempre hay grupos de gente que piensan en la justicia. En primer lugar, que le dan prioridad a la justicia. Y por lo tanto, al darle prioridad a la justicia en la acción política, eso te ubica en la izquierda. ¿Y por qué la izquierda liberal en el siglo XXI ha sido más fuerte que la historia autoritaria? Porque la izquierda autoritaria se hundió con el muro de Berlín y hay una mayor opción para, la cancha está abierta para versiones de izquierda que incorporen algo de lo liberal. Como decía, en primer lugar, los derechos humanos, pero a continuación han venido una serie de otras demandas liberales en lo social, ¿no? Una nueva actitud frente al género, una nueva actitud frente al sexo, ante la homosexualidad, por ejemplo, era la izquierda de los años 60, yo me acuerdo, era una izquierda muy intolerante en ese terreno, ¿no? Mientras que la izquierda del siglo XXI es más bien, pues, vive la diversidad LGTBIQ, ¿no? Entonces, es completamente otro discurso. ¿De dónde viene ese discurso? Viene de algunas ideas liberales que se han radicalizado para integrarse en el pensamiento de izquierda que da prioridad a la justicia, pero que abre terreno a la libertad. Entonces creo que por ahí se entiende que propuestas de izquierda más democráticas tengan mejor audiencia que y propuestas de izquierda más verticales, autoritarias. Yo diría que eso también ocurre en general en la derecha, pero no siempre y necesariamente, ¿no? Hay momentos de conmoción de las sociedades donde las propuestas más autoritarias, que normalmente pues son más radicales, ¿no? Esas propuestas autoritarias vuelven a cobrar protagonismo. Entonces, depende de qué momento está viviendo una sociedad para saber si las propuestas más democráticas o las más autoritarias cobran popularidad, logran soporte de la ciudadanía. Ahora, ya mencionaba estos cambios, sobre todo que se dan en torno a la derecha. ¿Cómo podríamos entender esta propuesta, sobre todo de parte de una derecha mucho más recalcitrante que se puede ver ahora en el panorama de las elecciones, respecto a la idea del populismo para captar electores, y donde el capitalismo puede servir como una oportunidad de emprendimiento para la gente pobre y marginada, ¿no? Especialmente considerando que
desde hace mucho tiempo, principalmente la derecha apostaba por la construcción de una élite educada, una élite ilustrada que pudiese sacar adelante a la sociedad. Y ahora este cambio, más bien diría reciente, en donde más bien se fija en las clases populares, ha calado de manera sorpresiva para muchos cuando uno analiza las propuestas de candidatos de derecha, sobre todo extremistas, ¿no? ¿Qué valoración podría darnos al respecto? Bueno, en el caso de las derechas en el Perú, un tema muy importante fue la propuesta que ya desde los años 80, ¿no? Se hizo sobre el tema de la informalidad. Hasta antes de los años 80, ser de derecha en el Perú significaba ser de élite, tener un pensamiento de élite, que es lo que le conviene a la élite económica. En esa época se le decía pues oligarquía, y la forma de llevarla a la práctica era con coerción, ¿no? O logrando que no vote una parte importante de la población, porque la ley decía que solo los letrados y entonces los analfabetos, léanse campesinos indígenas, no tenían derecho a voto, o coerción más directa, ¿no? Anulando pues al Partido Comunista, al APRA, incluso a la Unión Revolucionaria, y imponiendo elecciones fraudulentas con candidato único, con candidatos de una misma corriente, uno contra otro, para dar un poco la impresión de competencia, pero en realidad habiendo tomado la oligarquía con el ejército la decisión de conducir un proceso. Entonces, así fue entre los 30 y los 60. Entonces, ser de derecha en aquella época, pues significaba eso, ¿no? Significaba un pensamiento de élite y el recurso a la coerción para implementar ese pensamiento de élite desde el aparato del Estado. Mientras que en los años 80, con el libro de Hernando de Soto, precisamente, que ahora es candidato, empieza una revolución conceptual en el pensamiento de derecha, que es el tema del informal, ¿no? Incorporar al pobre, ya no como piensa la izquierda, ¿no? Como clase oprimida, explotada, sino pensar al pobre como emprendedor en potencia, como empresario en potencia, le hace emprendedor. Y ese en potencia, pues, tomarlo como que es el anuncio de una revolución capitalista. Eso está muy claro en el pensamiento, en los libros, digo, de Jaime de Altaus, que es alguien que, bueno, ha sabido resumir bien, ¿no?, el pensamiento de derecha neoliberal con respecto al emprendedor, con respecto al informal. Entonces, de ahí en adelante ha salido una nueva derecha, que es una derecha que toma en consideración a los sectores populares, que no los ignora, que trata de tener una relación con ellos y que esa relación, bueno, vista desde la izquierda, es una relación clientelista, es una relación inequitativa, pero es una derecha que se esfuerza por tener un pensamiento alrededor de cómo lograr una revolución capitalista desde abajo. Bueno, yo creo que esa derecha es una derecha que está bien instalada, digamos, en el pensamiento político peruano y que constituye una novedad de los últimos 25, 30 años. Y al lado de ello, en este último periodo ha surgido también otra vertiente dentro de la misma derecha, otra vertiente diferente a la anterior, y esta segunda proviene del pensamiento conservador, en el sentido que los avances del pensamiento liberal en el terreno, pues, de derechos de género, igualdad entre los sexos, no solo píldoras anticonceptivas, pues eso desde mi época, ¿no?, de los años 60, 70, digamos, ¿no?, pero sino toda pues la revolución de las costumbres que ha venido ya en los últimos años, en el siglo XXI, esa revolución y esa igualdad de las costumbres ha provocado una reacción. Y esa reacción es un estímulo al pensamiento más conservador
que interpreta, ¿no?, que se está desmoronando las bases ideológicas de un orden moral. Y entonces, en base a ese razonamiento, es que no solo en el Perú, sino en toda América Latina y en el mundo entero, yo diría, ¿no?, hay movimientos del tipo de "con mis hijos no te metas", que son movimientos que se desarrollan en el terreno más bien de la ideología, ¿no?, de la mentalidad. Cómo nos situamos frente al mundo, qué interpretación del mundo tenemos. Y ese movimiento "con mis hijos no te metas" ha tenido en estas elecciones una forma de expresión política. Entonces, como que primero logró una cierta difusión en el mundo más bien de las mentalidades. Hubo grandes movilizaciones, pues, de grupos evangélicos y de derecha católica muy conservadora, que estuvieron en las calles en los últimos años, ¿no?, en una y en otra ocasión que hacían manifestaciones, y ahora en estas elecciones, pues, como es lógico, un movimiento que en ese terreno tiene cierta audiencia, logra un posicionamiento político. Entonces tenemos, en ese sentido, bastantes transformaciones en las propuestas contemporáneas de la derecha, así como también en las de la izquierda, ¿no? Y ahora que usted ha mencionado el tema del neoliberalismo como un punto fundamental que afecta tanto los planteamientos en discusión, tanto de la izquierda como de la derecha, ¿cómo entender el modelo económico neoliberal a la luz de nuestras elecciones, para el caso de la política peruana? Y si usted consideraría que finalmente, entre lo que mucho se está diciendo respecto a que las elecciones se van a polarizar, van a ser un poco más moderadas, y todavía no queda del todo claro, si finalmente la permanencia o el cambio de ese sistema es lo que se convierte de alguna manera en la piedra angular de las propuestas de las que están detrás los principales candidatos y sus fuerzas políticas que representan. Bueno, en el Perú vivimos en un país que no es demasiado importante en la región latinoamericana, es de importancia mediana dentro de la región latinoamericana, y región latinoamericana que, por cierto, es a su vez de pequeña o mediana importancia en el planeta en lo que se refiere, pues, a poder político, militar, económico. Entonces, la capacidad de un gobierno electo en el Perú para cambiar el sistema mundial y posicionarse en un nuevo escenario es más o menos limitada, más aún surgidas de unas elecciones como las que tenemos en las puertas, que todos sabemos su resultado va a ser, pues, una cierta dispersión de las fuerzas, de tal manera que quien llegue al Ejecutivo no tendrá, pues, ni 20, 25% del país detrás del suyo, realmente, desde la primera vuelta. Entonces, con un poder tan limitado, hay que ser un poco realista, ¿no? El neoliberalismo está en problemas en el Perú y en el mundo entero, pero debido a fenómenos que no tienen que ver con las elecciones peruanas, ¿no?, fenómenos un poco más profundos. Pensemos nada más en la pandemia. La pandemia ha realmente terminado con uno de los hilos conductores del pensamiento neoliberal, que es la globalización. La globalización era la culminación, pues, del neoliberalismo. Y era, pues, un poco superar las barreras que significan los estados nacionales y darle prioridad a la libre circulación de personas, bienes, capitales, y la universalización del mercado mundial y por lo tanto, un paradigma, ¿no?, con el cual el neoliberalismo se identificaba y se realizaba.
todo eso ha terminado, pues, ¿no? La pandemia ha reforzado a los estados nacionales, el control de las fronteras, la movilización de las personas ha interrumpido, y se ve difícil que se vuelva al año 2018-2019, ¿no? Se ve bien difícil que algún día se vuelva a esa situación y habrá que ver, por ahora no se sabe bien cómo se sale de la pandemia, pero que los estados nacionales se han reforzado notablemente como espacios fundamentales del poder a nivel mundial y que más bien se ha debilitado la cooperación internacional y los mecanismos de integración, eso me parece muy, muy claro, ¿no? Lo de las vacunas, por ejemplo, me parece clarísimo, ¿no? Algunos países han acaparado las vacunas y a otros, como el nuestro, nos llegan pues a cuentagotas y pueden pensar que hay otros que están mucho peor que nosotros. Entonces, bueno, ausencia de cooperación internacional, ausencia de globalización ante una crisis. Y eso es lo que te muestra que el paraíso neoliberal pues tenía algo de fantasía, ¿no? Por otro lado, mira también la situación mirando hacia adentro, mirando hacia el Perú, mira la situación de nuestros sectores populares. Realmente, pues, ¿cuántos emprendedores con su esfuerzo, que es mucho, han logrado acumular suficiente capital como para salir de la pobreza, sentarse en la clase media y poder soportar una crisis como la que estamos viviendo? Poquísimos. Realmente eso ha sido un sueño de una noche de verano, no una ilusión. Pero la capacidad del sistema para incorporar emprendedores a una clase media, a una burguesía nacional y que despeguen económicamente y arrastren al resto del país, la capacidad del sistema para ello es muy bajita, ¿no? Hoy en día más bien lo que tenemos es un retorno tremendo de la gente a la pobreza. Todas las ganancias del ciclo neoliberal, que empieza con Alberto Fujimori y que ha seguido hasta ahora, todas las ganancias en términos de reducción de la pobreza se han evaporado en un año. En un año hemos retrocedido 20 años en lo que a reducción de la pobreza se refiere. Entonces, el neoliberalismo está en problemas, no porque hayan elecciones en el Perú, sino porque movimientos muy profundos de las sociedades a nivel del planeta muestran que la apuesta neoliberal tiene un límite y que ese límite ha llegado. Ah, era un análisis que yo no había considerado, quizás por estar metido en muchas cosas, pero es interesante considerar que frente quizás a mucho de lo que se dice ahora respecto a las elecciones y que alimenta temores y suspicacias entre el electorado peruano específicamente, al final el resultado, si uno lo plantea y lo aterriza un poco más, eventualmente no va a terminar siendo tan quizás polarizado como muchos piensan, y sobre todo que este tipo de procesos deben ser vistos a la luz de otros macroeventos como bien es la crisis del neoliberalismo a nivel mundial y en general la situación de pandemia que va poniendo eh, en boca de todos las diferentes contradicciones que aquejan a la sociedad peruana que no se resolvieron en su momento cada vez que hubo la oportunidad de hacerlo. Ahora, yo quisiera preguntarle más, de forma mucho más específica respecto a su vida personal y a su experiencia como militante que nos comentó en un comienzo. Tenemos entendido que usted lo hizo en el caso de la izquierda desde el trotskismo, y en ese sentido quisiera preguntarle por qué el trotskismo, ¿no? Y cómo militar desde esa ala de la izquierda usted pudo comprender la diversidad de opciones que había dentro de la misma rama ideológica y cómo eso moldeó su pensamiento desde que comenzó su carrera como militante hasta, bueno, la actualidad.
Bueno, si nos remontamos a esa época, cuando yo era estudiante universitario, yo ingresé a la universidad el año 69, eran los primeros días del gobierno de Velasco, y en aquella época la juventud mayoritariamente era de izquierda, como una inclinación casi natural. Ser joven era ser de izquierda. Era una época en la que, a diferencia de lo que ocurrió unos años después, el pensamiento, ¿no?, de izquierda tenía una aceptación social superior a la que luego tuvo. Luego pasaron cosas, el hundimiento del socialismo, en la Unión Soviética, lo que hemos hablado, pero luego en el Perú también ocurrió lo de Sendero Luminoso y un gran desprestigio de los símbolos izquierdistas. Entonces, antes que eso ocurra, antes que el socialismo de la Unión Soviética se derrumbe, antes del Sendero Luminoso, en la época que yo era estudiante universitario, más bien el pensamiento de izquierda tenía gran aceptación y la sociedad lo veía con buenos ojos, o en todo caso con bastante tolerancia, sobre todo cuando se trataba de un joven como yo era en aquella época que abrazaba esas ideas. Entonces, digamos que me hice de izquierda de una manera casi natural, sin un gran drama. Ni en mi casa, ni en mi vida personal, sino como un proceso más o menos natural de un joven que en el colegio ya tenía ciertas simpatías por ideas progresistas y que al entrar a la universidad y terminar de entender un poco más el mundo político, pues se inclinaba a la izquierda, y eso sin gran drama, sin gran ruptura. Dicho sea de paso, no provenía pues de una familia de élite, sino una familia de clase media, y entonces pues no había, como en el caso de algunos compañeros que más bien venían de familias de clase muy alta, por ejemplo Javier Díaz-Canseco, la idea de una ruptura personal con la clase a la que pertenecías. No era mi caso, ¿no? Entonces era un tránsito, como les digo, no dramático. Ahora bien, ubicado dentro de la izquierda, la verdad es que nunca me simpatizaron las dictaduras, nunca me simpatizó la actitud vertical y totalitaria. Era un joven contestón, me gustaba la discusión, el debate, dar la contra, estar todo el día buscando, ¿no?, cómo situarme ante las polémicas, ante los grandes debates que habían, tomar posición. Y me parecía que en los países como la Unión Soviética, en la misma Cuba, más bien eso no había, ¿no? No había debate, no había intercambio de ideas, no había libre juego, ¿no?, de diversas opiniones y tendencias, sino por el contrario, pensamiento único, vertical, autoritario, muy rígido, muy dogmático. Y entonces encontré que dentro del marxismo había muchísimas corrientes que no tenían nada que ver con el autoritarismo estalinista y con el verticalismo que surgía de los países de la órbita soviética. Y en el marxismo occidental había pues N pensadores que eran mucho más heterodoxos, libres, flexibles, abiertos. Para ellos la idea de la libertad no había muerto, sino al contrario, el socialismo era o debía ser el reino de la libertad. Entonces, ese tipo de pensamiento, si quieren un poco más utópico y menos realista, fue el que me entusiasmó. Y dentro de ese paquete general, pues me pareció que la vida particular de Trotsky tenía mucho por enseñar. Era una aventura de alguien que había peleado por la Revolución Rusa, que había sido uno de sus protagonistas, uno de sus principales protagonistas, y que luego había perdido el poder frente a Stalin, pero defendiendo precisamente ese tipo de marxismo, más abierto, más internacionalista, menos étnicamente definido en función a los intereses de la Unión Soviética, más abierto, más internacionalista, más liberal.
Y entonces me pareció, ¿no?, que tenía el trotskismo un atractivo particular y como dentro del socialismo rival del estalinismo. Entonces me pareció pues que el trotskismo ofrecía un marco orgánico suficientemente estable, existía una organización internacional y bueno, entonces me decidí a dar el paso. Otro elemento que me decidió a militar en el trotskismo es que tuve oportunidad de conocer a Hugo Blanco. Y entonces el trotskismo peruano pues tenía un héroe, ¿no? Tenía un héroe poco legendario, ¿no? Alguien que había dirigido un gran movimiento campesino, que las tomas de tierras de la Convención y Lares habían estremecido el Perú y se cumplía eso que les dije anteriormente. Yo de chico había leído en los periódicos algo de esto, luego conocí al protagonista y bueno, tuve una buena relación, digamos, ¿no? Me llevo unos 20 años y bueno, nos conocimos, nos hicimos más o menos amigos, ¿no? Con la diferencia de 20 años, y yo estudiante universitario y él una figura legendaria que estaba preso originalmente cuando lo conocí. Yo lo conocí porque con un grupo de estudiantes como ustedes fuimos a visitarlo al Frontón. Y bueno, entonces todos los elementos estaban reunidos. Me sentía de izquierda, me parecía que dentro de la izquierda, entre estalinismo y trotskismo, pues yo estaba del lado del trotskismo contra la visión totalitaria y autoritaria y vertical que surgía del estalinismo, y había una organización internacional de respaldo y había acá en el Perú un líder que parecía una persona honesta, simpática, comprometida con sus ideas. Y entonces pues me decidí a dar el paso y estuve, sí, pues unos 10 años haciendo trabajo político de base. Parte del tiempo en Lima, parte del tiempo en provincias, siempre vinculado a las actividades político-partidarias. Me acuerdo que acá en Lima, en aquella época, pues teníamos influencia en 2 sindicatos, que eran grandes e importantes en aquellos días: el sindicato de Morabeco, en el gremio metalmecánico, era una fábrica grande que pues quebró después, ¿no? Pero quebró en los 90 con Fujimori, pero antes hacía refrigeradoras, línea blanca y muchas otras cosas, ¿eh? Carrocerías de automóviles, una fábrica grande, más de 1000 obreros. Y otra fábrica grande, más bien en el gremio de calzado, en el que teníamos influencia, era la fábrica El Diamante, Calzados El Diamante. Entonces, en estos 2 sindicatos trabajamos jóvenes universitarios como ustedes, ¿no? Algunos un poco más mayores, pero muchos de la edad de ustedes, y ayudábamos un poco en todo, ¿no? A sacar el periódico sindical, a organizar la asamblea, a dirigir en algunas ocasiones escuelas de formación, a hacer universidades populares, en fin, y a sostener y apoyar a la hora que habían las huelgas, ¿no? Hacer volanteos, pintar paredes, en fin, bien entretenido. Sea como fuere, en eso me pasé como 10 años, ¿eh? Antes de volver a la universidad a terminar mi carrera, ¿no? Ya de historia. Bueno, yo no puedo, en parte yo puedo vincularme con su experiencia, yo no he sido militante y no, hasta ahora no pasó por mi cabeza, pero mi abuelo fue miembro de Patria Roja en los años 70 y fue también secretario del SUTEP en Junín. Y aunque nunca llegó a contarme mucho respecto al mundo en el que él perteneció, antes de que yo naciese, o en general toda esta experiencia en la cual estuvo él metido, sí recuerdo mucho que él tenía una vocación de reivindicación por la justicia social y sobre todo huelguista y en general movilizarse y participar de cuanta acción fuese requerida para
cumplir con sus ideales y de la gente que lo acompañaba. Sí, bueno, al igual que tu abuelo, quizá él es un poco mayor que yo, sutepista de los años 70. Yo era joven, pues en esa época habían unos dirigentes pues que me llevaban 10, 15, 20 años y que eran los que realmente conducían las cosas, ¿no? Yo era parte de la juventud en aquellos primeros años que más bien acompañaba, ¿no? Este tipo de movimientos y colaboraba con ellos, ¿no? Como les he dicho, antes que dirigir. Tenía pues 20, ¿no? Y bueno, así se pasaron los años 70, aprendí mucho, conocí bastante el Perú, tuve oportunidad de trabajar en Cusco con campesinos, tuve oportunidad de trabajar en Lima con obreros, tuve oportunidad también de conocer desde su nacimiento El Salvador y de tener muy buenos amigos ahí en Villa El Salvador desde el comienzo. En alguna época estuve viviendo ahí en Villa El Salvador y haciendo trabajo político intenso ya en los años 80, pero aprendí de la militancia, lo que aprendí fue el Perú popular, ¿no? Aprendí a conocer el movimiento social del país y a conocer el país, para empezar, ¿no? Su geografía, su gente, sus costumbres. Siempre me movió la curiosidad. Siempre he sido muy curioso y esa curiosidad, bueno, tanto para lo intelectual, pero también para esto, para el movimiento social, para conocer a la gente del país, para entenderla y para tratar de juntos pensar un destino, ¿no? Todo ello estimulado por la curiosidad y cuando era joven, pues me llevó de un lado a otro. Entonces, no considero que esos 10 años que me dediqué a la militancia a tiempo completo los haya perdido para nada. Al contrario, me dieron algo que hasta ahora conservo, ¿no? Un conocimiento como de primera mano de lo que es la base social del Perú. Bueno, para finalizar nuestra entrevista, yo quisiera pedirle que para la gente que nos está escuchando y que nos está siguiendo, se dice mucho sobre el panorama político actual, de que el centro es una opción que ya prácticamente no está con la consideración mayoritaria del electorado, que ahora más bien el panorama se está polarizando y también que muchas veces no se puede distinguir con claridad precisamente esta, que no es simplemente una dicotomía entre izquierda y derecha y todos entren en el mismo saco, sino que más bien que hay una escala de grises de como lo mencionamos hace un momento, desde la cual se puede participar y resulta una opción legítima para poder elegir a quien mejor represente las preferencias personales en materia política de uno. En ese sentido, ¿qué consejo o de qué manera usted buscaría que a un electorado que no puede distinguir con claridad este tipo de opciones saque un poco de lado los prejuicios y las cosas que se van diciendo junto con los estigmas para más bien tener un voto más consciente y mucho mejor informado? Bueno, yo creo que hay un nivel de polarización que deriva de las reglas electorales. Me explico. Si tú tienes una segunda vuelta entre dos, inevitablemente se va a polarizar, pues. O sea, la polarización no es consecuencia de que haya crisis económica ni pandemia. La polarización es consecuencia de la regla del juego. Si la regla del juego es que se define la presidencia entre los dos primeros, pues inevitablemente habrá buena parte del país con uno y otra parte del país con otro. Y en ese sentido estará polarizado. Entonces, si no queremos polarización cada vez que hay sucesión presidencial, deberíamos abolir la segunda vuelta. Y si mantenemos la segunda vuelta, pues entonces, ¿por qué nos preocupamos? Porque hay polarizaciones. Deriva de las reglas de juego, siempre habrá polarización, entonces olvidémonos de que la polarización es un problema. Al contrario,
Si esa es la regla del juego y estamos satisfechos con la regla del juego, entonces bienvenida a la polarización, porque es consecuencia de lo que estamos haciendo, de las reglas que hemos puesto. Esa es una primera idea. Es la idea de hay que tenerle miedo a la polarización, pero sí depende de la regla. Y la segunda idea es la siguiente. La verdadera polarización sería si en primera vuelta, pues, dos opciones extremas crecieran y todo lo demás estuviera tumbado en el suelo. Mientras que las encuestas nos dicen que hay al menos 6 candidatos que tienen opciones de salir primero, en primera vuelta. Y esos 6 son 3 de derecha, 2 de centro, ¿no? Porque realmente Acción Popular pues es de centro, en el sentido que ahí hay gente de centro izquierda, como el candidato, y gente de centro derecha, como no sé, pues como todos los que estuvieron detrás de Merino. Y entonces, a la larga, Acción Popular pues es de centro, siempre lo ha sido, en época de Fernando de la Belaúnde era de centro, ¿no? Y Forsyth, ¿no? Entonces tienes una candidata de izquierda democrática, 2 candidatos de centro y 3 candidatos de derecha, entre el paquete de 6, que todo parece indicar van a ser los que finalmente pues ocupen los 6 primeros lugares y estén más o menos cerca unos de otros. Entonces, yo no veo un escenario de polarización ahí, yo veo más bien un escenario de dispersión. Y luego habrá polarización entre los dos que pasen a segunda. Pero en primera, que es donde la gente da su voto por quien yo quiero. En primera vuelta, el sistema nos hace la pregunta, ¿quién quieres tú que sea presidente? Mientras que en segunda vuelta, la pregunta del sistema es inversa. ¿Quién no quieres que sea presidente? Y vas y votas por el otro. Así es el sistema. La regla del sistema lleva ese pensamiento. En primera se vota por quien uno realmente quiere y en segunda se vota en contra de quien uno no quiere como presidente. Bueno, si esas son las reglas, entonces en primera vuelta yo lo que veo, como igual que fue la vez pasada, el año 2016, es más bien dispersión. Y para superar la dispersión, lo que se necesita es lo que no hubo en el periodo anterior, es una cierta disposición de la clase política, de los políticos profesionales, de los políticos que ganan puestos en el Congreso, para armar coaliciones. A mí me parece increíble que entre el grupo de Keiko y el grupo de PPK no hayan podido armar una coalición, no hayan podido gobernar juntos, porque tenían el mismo programa, los dos eran neoliberales, los dos tenían la misma idea de cómo conducir el país en el escenario internacional, contra, digamos, el chavismo. Los dos tenían la misma idea de cómo conducir la economía peruana, que es lo fundamental, al fin y al cabo, abierta, liberal, exportadora de materias primas. Entonces, ¿por qué no pudieron armar una coalición? ¿Porque su programa era distinto? ¿Porque querían hacer algo diferente con el Perú? No. Querían hacer lo mismo con el Perú. No pudieron armar una coalición porque no se entendieron entre ellos, porque les faltó química, porque una quedó resentida, porque el otro no los ninguneó, qué sé yo, por cosas menores que una clase política responsable debería poner de lado y debería poder armar una coalición entre fuerzas que han obtenido posiciones en el Congreso y posiciones en el Ejecutivo, que comparten más o menos la misma filosofía política y que tienen pues que armar una coalición para darle estabilidad al país y que no pase lo mismo que hemos tenido pues en este quinquenio. Entonces, de los 6 que pueden ganar, gane quien gane, y pase a segunda vuelta y gane, digamos, segunda vuelta, ese que gane segunda vuelta tiene que hacer una coalición en el Congreso para darle estabilidad al país. Y depende pues ya de la calidad realmente de los políticos que elijamos para el Congreso, que esto se pueda concretar. Entonces, ya que me pides una reflexión ante el elector, yo le diría al elector, no se fije solamente quién él está eligiendo para presidente,
Dese cuenta que la experiencia del último quinquenio nos muestra que la principal debilidad de la democracia peruana, la principal debilidad institucional de la democracia peruana, es el conflicto entre Ejecutivo y Congreso. Y que si no queremos repetirlo, ponga atención en que el voto cruzado muchas veces es interesante, pero no lleva buenos resultados, porque el que está en el Ejecutivo no está en el Legislativo, o es muy débil en el Legislativo, como le pasó a PPK, y entonces no puede gobernar. No solamente se trata de elegir, se trata de gobernar. Hay ese segundo tema, la gobernabilidad de un país. Y para que un país sea gobernable, los políticos tienen que ser responsables. Espero que hayamos aprendido la lección, que no entremos de frente en yo te disuelvo o yo te vaco, sino que por el contrario entremos en un plan de coaliciones que le den estabilidad al gobierno del próximo periodo, porque será un gobierno con una tarea bien difícil: salir de la pandemia, reconstruir la economía, reconstruir la sociedad que ha quedado súper golpeada y que todavía no ha terminado, que está siendo súper golpeada. Entonces, reconstruir el país requiere de coaliciones amplias, requiere de unidad. Y esa es la tarea del próximo gobierno. Por lo tanto, votar bien, con responsabilidad, no solo por presidente, también por Congreso. Fíjese lo que hace, señor ciudadano, ciudadana, fíjese lo que hace, está próximo, en unos 10 días, y entonces buena parte del destino del país se nos va en ese momento. Se juega en ese momento. Muchísimas gracias, doctor Zapata, por esa reflexión. Espero que sea de utilidad para el electorado y también para el público en general que nos ha estado siguiendo en esta transmisión. Gracias a ustedes. Sí, para nuestro público en general puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos actualizados cada cierto tiempo. No se olviden que nuestro portal HG sirve para poder difundir historia a un público mayor, compartiendo diferentes perspectivas y problemáticas de la realidad social peruana y ver la manera en que ésta puede encontrar algún tipo de solución. Muchísimas gracias, doctor Zapata, por acompañarnos en esta ocasión y hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias a ustedes una vez más. Hasta la próxima.